que vamos, que tú puedes, que esto, que lo Ay, ¿te otro, que imaginas? iremos a abrazar árboles, que vamos, que estamos. Yo decía, qué manga, hijos de putas, Pero que abracen palos borrachos, hipócritas, les decía que yo, están llenos de hipócritas espinas. de mierda, les dije así, 2 horas y media, hijos de puta, para poder hablar, no paran de hablar un minuto, hijos de puta, les gritaba. Ay, bueno. Pero Lástima aparte, no ¿quién saber puede quiénes tener eran buena para ir. onda con el que no te dejan hablar, boluda? ¿Cómo hacen? Es que vos sabés que a mí me parece que yo me di cuenta que escuchar tanta salamería me provoca violencia. ¿Y a quién no? Yo creo que cualquier persona normal. Escuchar tanto y vamos, que la buena onda, que te despiertas y es un día precioso para empezarlo así. Madre mía. No, pero Estos me videos de estos hippies, perdón lo que empezó a voy a decir, brotar, pero estos hippies de se me, mierda que se salen me ahora, que empezó a son todos brotar el millonarios porque cuerpo. no hay un hippie pobre Se me y empezó a salen brotar el cuerpo. todos, Empecé a tener ya, como taquicardia. son todos rubios, se visten todos con ropa de lino o así, cosas blancas y cosas, porque el blanco, y están todos en la playa y parecen surfers, porque tienen todos el pelo como, están todos bronceados. Y vos decís, nunca pasaste hambre, ¿no, chabón? Nunca la pasaste mal en tu vida, digamos la verdad, porque para estar haciendo este video pelotudísimo de tu vida hippie, un fin de semana, una semana, un retiro espiritual, me rapa la pelota. Es que es verdad, para hacer. Bueno, lo bueno de esta gente o sea, tienen una finalidad, que es pudrir sesos. Yo los veo muchas veces y te das cuenta que están gente que viene de buen pasar porque te das cuenta en la dentadura. Sí. Sí. Y por ejemplo, a veces viajo en tren y los veo con el coso de skate, ¿viste? Y todos así, con esa ropa como vos decís, tipo así, y vos decís, o sea, ellos se encargan de pudrirle los sesos a los más pelotudos que también enganchan la onda, con la diferencia que los que le enganchan la onda quedan pedaleando en el aire y ellos después van y se sientan en la oficina de papá, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, Porque tienen su ¿cómo se lugar llama esta que asegurado, se o sea, hizo, que se está haciendo una fortunilla con el tema del tapping? Una rubia, no me puedo acordar quién es. Que empezó con el tema del tapping, de la buena onda, de la buena energía. ¿Y cómo era ¿Qué por es eso? eso Y la del tapping? gente le ¿Alguien me paga por eso. explica qué miércoles es el tapping? Se supone que el tapping es como llamar a la buena energía lo que vos querés, entonces viste que se dan golpecitos en distintas partes del cuerpo. Que asumo, no leí, pero que cada parte va a traer algo distinto o va a ser algo distinto, pero además tiene una función relajante, por Pero yo me supuesto. tengo que hacerlo con una cacerola en todo el cuerpo. Claro, En la con un panza, cuando tenés martillo me lo gases, toca. tenés que hacerte Claro, tapping. yo me lo tengo que hacer con una sartén. Entonces se lo hace con la yema de los dedos de ambas manos, por ejemplo, en la cara, en la cabeza, en las piernas, puede ser. No, pero imagínate lo estúpido que te volvés, o sea. O sea, Pero ponele que fuera una cosa que resulta, que hay una creencia y todo. no, pero Porque te va. hay gente que lo cree, pero esta mina lo cobra, ¿entendés? Si lo cobra, creo que en dólares carísimo, es una hija de puta. Porque ya es Bueno, pero estar es lo mismo que hacían cuando vendiéndole a la hacían gente. Igual, a ver, no coaching obliga a ontológico. nadie, ¿eh? Cuando hacían con el negocio del coaching ontológico. Claro. Después empezaron con registros akáshicos, constelaciones. Cómo llenaron las pelotas con los registros y Ay, la sí, con constelación. eso. Infinita la cantidad de curros que hay, ¿eh? Tapping, Y cada ahora. día aparecen más. ¿Qué más? Yo tenía una amiga que se fue a hacer, no me acuerdo si los akáshicos o si las constelaciones, pero la verdad no resolvió un pedo y sigue siendo una pelotuda, así que no sé para qué lo va a hacer. Pero el de las Porque, constelaciones no los hacen los psicólogos. No. bueno, yo no, siempre cuento la experiencia. Cuando hubo una época en que yo estuve muy, muy mal con los papás con los abuelos de Máximo, de mi hijo más chico, que en realidad no los toleraba, no los soportaba, no, o sea, era algo que no los podía ni ver, tampoco ya al padre de Máximo. Entonces decido ir a una psicóloga. La psicóloga me hace un cuadrito y me dice, vos tenés que, o sea, entonces me dijo, ¿vos qué sentís por ellos? Y yo le dije desprecio. Ay, Dios. Entonces
entonces, sí, no, odio no, desprecio. Entonces me escribió la palabra desprecio, un montón de sentimientos que yo tenía cuando los tenía que soportar, que venían a ver al nene, y la palabra aprecio. Entonces me dijo, ¿ves? Vos tenés que pasar de esta palabra que es desprecio, que en el desprecio vos gastás un montón de energía con sentimientos negativos hacia ellos, a la palabra aprecio, que significa sin precio. O sea, no tenés, que sea gente común que vos no te significa nada. Rebuscada. Tuve tres sesiones para poder pasar del desprecio al aprecio, te digo. Me costó. Claro. No, pero y sí. una cosa es tener varias sesiones, ponerle onda. Esta piba, ponerle había ido a una No, sesión. pero para que te cuento, Pará. para que te cuento el tema de dónde va. Entonces ella me habló ahí, me dijo, vos sabés, Mercedes, que hay un tema que se llama de las constelaciones. Y les voy a contar lo que ella me contó porque yo me quedé impresionada. Esto fue en el año 2009. Presten atención, 2009. Precursora. Entonces ella me contó ahí de que era una técnica que venía de Alemania, que venía con el tema de las constelaciones, que por supuesto tenían que hacerlas psicólogos que estén muy preparados, no cualquiera, porque después me di cuenta que lo que me dijo tenía razón, ahora cualquiera hace constelaciones, y me contó el caso de una chica que era contadora pública. Escuchen esto porque es magnífico, era contadora pública. Y la chica tenía el costumbre de robar. Entonces vino muy preocupada al consultorio porque una chica profesional que ganaba buen dinero, ¿cuál era el tema? Que esta chica robaba. Y resulta ser que hicieron constelaciones y me dice, Mercedes, yo te lo voy a decir y vos que sos tan escéptica te vas a impresionar. Hicieron constelaciones que se ponen todos en rueda y cuando se ve que no sé cómo es la iniciación, cómo se hace el tema, porque la verdad que desconozco, llegó el momento en que había una mujer de color negro, la mujer era negra que estaba dentro de las constelaciones, o sea, africana, estaba vestida con un vestido violeta y la chica tenía ropa amarilla. Y dice que en un momento que están en esa sesión que hacen, que no sé cómo será, la chica va y se tira a los pies de esta mujer y me dice, Mercedes, yo no te quiero decir, pero automáticamente el color violeta del vestido que tenía la mujer traspasó el de la chica y toda la chica se puso en color violeta. Yo, dice, una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que vos lo veas. Y me dijo que se descubrió que ella robaba porque ella no sabía que tenía una abuela de parte del padre o de la madre, no me acuerdo en este momento, que había sido traída de África y, o sea, había sido robada de su familia y había sido traída de África como esclava. Entonces, eso era lo que aparecía en ella, que hacía que ella tenga el costumbre de robar. Por ejemplo, que las no sé. constelaciones son como regresiones a las vidas pasadas. No, es como, a las vidas de tus antecesores. O sea, es saber el por qué vos haces algo que está mal y no lo podés resolver. Y dice que a partir de ahí la chica, cuando empiezan a asociar a través de eso, porque automáticamente ella se dirigió a esa persona cuando estaban constelando, ahí se le fue, averiguó qué es lo que había pasado, resolvió enseguida y dejó de robar. Pero era una cosa que ella la ponía mal porque ella tenía el costumbre de si tenía que ir a comprar algo se tenía que robar y meter en el bolsillo. Y a ella la ponía mal porque no era que ella necesitaba realmente robar, porque aparte era contadora pública, trabajaba en una muy buena empresa y demás. Eso es lo que ella me contó a mí en ese momento se llamaba... Micha, ¿vos te enterás que tenés un ancestro negro? Muchos debemos tener ancestros negros. En alguna parte, ¿no? De todo el árbol, por lo menos. A mí me dan miedo. Yo no les tengo odio, a mí me dan miedo. La otra vez yo les cuento siempre, yo andaba por San Justo, se me apareció uno de frente, yo iba, viste como voy, eran las 8 de la noche, ya había salido de la farmacia, iba como pelotuda mirando para otro lado y cuando quise acordar casi me lo llevo por delante y dije, ay Dios mío, o sea, a mí me asustan, disculpen. Bueno, el otro día estaba mirando un tipo explicando de una forma muy interesante con todo esto que está pasando, de la inmigración a España, bueno, varias zonas en realidad de Europa, pero él hablaba de España en particular. Y entonces contaba del Imperio Romano, pero que antes del Imperio Romano, todo lo que se llevó a Europa lo llevaron los árabes. La educación,
sistemas de riego, porque en la época, hablando de España específicamente, repito, porque en la época que llegaron allá, a los españoles se les morían las plantaciones, no tenían ni idea cómo carajo hacer un sistema de riego ni nada. O sea, estoy hablando antes de los romanos, del Imperio Romano, que después viene, impone el latín, bla, bla, bla. Pero antes se hablaba una mezcla de idiomas que estaban relacionados con varias lenguas, qué sé yo, no solo el árabe, pero varios de esa zona. Muy interesante lo que explicaba el tipo, y con eso el tipo se dirigía a explicar que todos venimos del mestizaje, inevitablemente, Ajá. incluso todos los que tenemos familia de Europa, que venimos de Italia, que no sé qué, somos todos mestizos en realidad ya de por sí. Y bueno, dicen que cuando te haces viste el test de ADN, El de ADN, sí. que te sale de dónde sos, hay mucha gente que se sorprende porque tiene, no sé, 30% de Etiopía, que qué sé yo, o raza negra, y vos no lo tenés a la vista, pero que sí, Hay ¿entendés? Que lo mucho tenés asiático en Europa, o sea, de eso que vos A mí decís. que no me vengan a andar En Perú está recepcionando que lleno, tengo esas cosas raras. en Perú hay un montón de japoneses. Bueno, pero los rasgos son parecidos entre los perucas y los Sí, japoneses. O sea, y como entre los Fujimori. bolivianos y los chinos, son parecidos. Si te pones a pensar, todos tienen la misma. Bueno, no me hagan seguir hablando. Y pero está A mí la no me vengan a teoría que joder con vinieron por eso de que, el estrecho de Bering, ¿te acordás? claro, Marco Los Chambis de la peruanos, dinastía de perdón, Mao Zedong. los, perdón, los Decía peruanos y así. los bolivianos tienen muchos rasgos de Indonesia, de Malaysia, todos esos son del mismo tamaño, los mismos huesos, Claro, porque son petitos. aymaras, ellos son todos aymaras, que bueno, se dividen entre peruanos y bolivianos, pero en realidad su genética es aymara. Bueno, claro, así yo que por los rulos, por ejemplo, esos rulos mota que tengo, viste, pelo de concha, pues tranquilamente podría venir de te esos lados imaginas raros. María con todo lo que despotricaste. Claro, No, o María sea, se entera a que mí no me vengan a andar haciendo examen genético y demostrando cosas raras, que ni se les ocurra. mirá que te sale, 99%. sos descendiente de En el nigeriano. próximo espacio entre hablando africano. Olvídate. Entre hablando y diciendo no, porque el resarcimiento para la gente. Sí, porque cuando ustedes me vean, Que cuando viva ustedes me vean hablar en Mandela. esos tonos, María está cuando comiendo ustedes me algodón. ¿Por vean qué? hablar Porque en mira esos términos, ya perdón, saben, ahí se la viene. pero yo lo que quería decir que miren la Alhambra, qué maravilla, qué increíble, todo ese mármol tallado, las fuentes, las irrigaciones, todo, la astronomía de los árabes, yo esas partes yo la admiro, increíble. La cosa terminó de cagarse cuando se metió el islamismo y ahí está todo. Pero los mismos árabes lo dicen. Sí, Exactamente, los mismos árabes lo Los mismos dicen. O sea, egipcios dicen eso. sí, Porque el totalmente. egipcio no es musulmán. No, a esos hay que agarrarlos, hacerlos bien picadillo, 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 picadillo y vos tirárselo a los decís tiburones. Ahora, nosotros dejamos tener empanada con al presidente Menem, que podría haber traído una sartada de musulmonos y no lo hizo. No, fue Fíjate que porque el acá origen de él es el libanés. gobierno ni siquiera pronuncia la palabra islamismo terrorista, ni siquiera lo mencionan. Es como si no, tampoco los musulmanes hicieron acto de contrición cuando fue el ataque terrorista en Bonda en diciembre. Es como que, sí, bueno, entonces, hasta que esta Porque le cosa... sirve a su objetivo, manga de hijos Claro de que sí, puta, por claro que eso. sí, claro que sí. Lo que pasa es que viene galopando esta mujercita y a la mierda con todos los musulmanes. Una candidata, ¿no? Me gustaría que la gente que está abajo se una a hablar con nosotros. Qué Nos digan Lo que testimonio, pasa como decíamos ¿querés que antes. te diga una cosa? que Los estamos entreteniendo tan bien Sí, que no suben a hablar. Eso habla de los interlocutores que estamos en este sí, momento. siguen ahí Entonces, abajo y no se fueron. Ahora se van todos. claro. O se durmieron a la mierda Pará, yo también. te voy a contar una cosa. Cuando yo empiezo primer grado, mi hermano me pregunta, ¿qué maestra tenés? Y yo le digo
digo el nombre de mi maestra y él dice, era mi maestra de geografía del secundario. Decile cuando lo veas que le manda un beso fulanito y que le pregunta dónde está la constelación de la Garompa. Ah, bueno. Oh, mi Para vida, escuchar, caíste, para claro. escuchar esto, yo voy a la profesora primer día que la veo y le digo, En tu hola, ¿qué inocencia. tal? Soy la hermana de... Y pregunta dónde está la constelación de la Garompa. Qué hija de puta. La cara de odio, la cara de odio, pero me reprobó siempre. No, yo no Iba a sabía por decir, qué. te llevas la materia para siempre, hija de Pero me la puta. llevé, tenía geografía de primero en tercer año, ¿entendés? Previa. Porque Dios mío. me odió, pero me odió. ¿Y por qué era? La Ay. garompa, la poronga, la constelación de la poronga. Ahora, Pero ella agarró y me dijo, decile a tu hermano, que ya sé quién es, que no, y no sé cuánto, que qué sé yo. O sea, yo vi que me contestó, pero re dura, pero estaba re enojada, y yo no entendía por qué era. Cuando yo le cuento a mi mamá fue y lo quería cagar a trompadas a mi hermana. ¿Cómo le vas a decir eso a tu hermana? La constelación de la garompa. Y vos que tenías 6 años. No, primer Ah, año. primer año. Escuché primer inferior. No, Y viste, primer y viste grado que en no. ese Claro. momento te sentenciaban a muerte las hijas de puta y Mm, no la dabas más. La única manera de poder darla es que en ese día Dios te bendiga, te ilumine y caiga otra profesora, ¿viste? Porque ya de última te sabías hasta Pero el yo le color de los pedí a mi mamá calzones del... cambiarme de colegio, porque yo le Qué dije, la terrible voy a que tener era. previa toda mi vida, voy a estar en quinto año y la hija de puta me va a seguir, me va a Nunca pudo seguir. tener una carrera porque no se recibió del secundario, porque la señora Nunca no la pude, aprobaba. nunca pude ser científica por geografía de primero. Dios santo. Mirá lo que se perdió el CONICET, la puta que los parió. Cómo te cagaban la vida, yo me acuerdo. Bueno, yo tenía una particularidad, me hacía mucho la pelotuda, ¿viste? Porque como ya las conocía, era una cosa. Tenía ese perfil bajo ante el saber absolutamente, aunque no sepan nada, porque después cuando vas estudiando tus carreras y haciendo cosas te vas dando cuenta cuál era el profesor que más o que menos. Pero yo siempre fui muy calladita porque si no era una cosa que te sentenciaban a muerte, ¿eh? Era de terror. Nuestra época era de terror. Ahora vos te podés Yo era quejar, ¿viste? diera, Decir, pero como bueno. la puta madre. Yo hacía todas. Ahora es como que te podés quejar, viste, más, pero antes. Yo me acuerdo que teníamos una en geografía llamada Velasco, que era la única que fumaba en el aula. Escuchate esta, ella fumaba en el aula. Y la tuve en geografía de segundo, de cuarto y quinto. Y quinto era geografía económica. Imagínate la tipa, nosotros no, para pasar a dar lecciones, enseguida te decía 3 preguntas, cada pregunta vale 3 puntos, el 10 me lo tenés que sacar porque 10 tengo yo. Y te hacía una pregunta del primer trimestre, ponele, ¿viste? O una que te la rebuscaba de no sé dónde para que si se la contestabas te ponía un 10. Y te acordás que en esa época teníamos los boletos. Entonces te agarraba y te decía, te pedía los boletos y en base al boleto sumaba los números y decía quién es la número tanto de la lista. Imagínate que ninguna tenía el boleto. Que ya la conocíamos, mirá lo perversa. Y si no, decía, bueno, a ver, ¿cuál es? ¿No quiere pasar nadie? Bueno, a ver, ¿cuál es el número 20 de la lista? Qué hija de Y puta. vos no sabés lo que era eso. Qué situación de mierda con esta tipa. Ella te tomaba, ni te avisaba que tenías que estudiar, viste, ni nada. También se daba por hecho que vos tenías que estudiar. Pero había algunas que eran de terror, te digo. Porque como decís vos, se daba por hecho, porque en otra época se usaba que tenías que estudiar todos los días que volvías a clase, que volvías, perdón, de Obviamente. clase. Y Todos hoy los en días tenía día es tareas. como que si no te mandan que estudies o la tarea, no necesariamente, bueno, claro, te caía la famosa prueba Y eran, sorpresa. o sea, era impresionante la cantidad que te daban. Me acuerdo que teníamos literatura y leer todos esos textos que eran unos buracos, no sé, que sabías cuando empezaban y cuando no terminaban. El mío sí, qué sé yo, libros y libros y libros y libros. Hasta las hijas de puta sabían las notas que tenía. Yo me acuerdo que una vez estaba en el pizarrón y había escrito 10, 10, 9, 7, 1 y lo que me tenía que sacar calculando para
El para promedio. poder aprobar el trimestre, ¿viste? Y entra Schumann y ve todas las notas, todo lo que yo había escrito en el pizarrón. Y me mira y me dice, ¿qué está haciendo Maldonado? Calculando lo que tenía que sacar, lo que tiene que sacarse para aprobar el trimestre. Y yo digo, pero hija de puta, ¿se acuerda? ¿Se acuerda las notas que tenía? Por favor, no podían ser tan desgraciadas. Nosotros No teníamos podían ser. un profesor de dibujo que le decíamos Sherman, porque era un tanque Sherman. Pero él, o sea, estaba todo bien con que le diga Sherman. Y claro, ¿qué pasaba? De repente le agarraba y decía, bueno, ¿quién quiere ir a hacer una cartelera? Y con tal de salir de clase, yo agarraba y te hacía un mural. Entonces iba a la cartelera y que qué sé yo, y estaba toda la hora ahí pelotudeando en la cartelera para salir de clase. Y en la clase, viste, o sea, era dibujo técnico. Entonces era un embole, que estabas con la perspectiva caballera, que no sé cuánto, que la fotografía, que si sacabas una foto de cerca, de lejos, la Ah, El porque punto en vos el hiciste, vos sos espacio. perito mercantil, Nina. claro, la perspectiva. Claro, teníamos, en primer año teníamos dibujo Y técnico. bueno, El punto en el espacio había el que punto en el calcular. espacio de que si vos te subías un árbol, te bajabas, si estabas lejos, si estabas cerca y no sé qué poronga. Y en un momento yo no estaba prestando atención a la clase, estaba boludeando, hablando con una compañera, y él me dice, Sidney, ¿estás viendo indios? Sidney, Cerrarle el mic, cerrarle el mic, ahí está. Y en un momento, ¿qué estabas haciendo en la cartelera? Nina, ay, Nina, pará, no te estaba hablando con escuchamos. el micrófono cerrado. Entonces, Claro, me imagino. Y estabas con la cartelera, no, bueno, ahí. estábamos en la clase y estaba hablando con una compañera mía que estábamos hablando de lo que habíamos hecho el fin de semana cada una. Entonces estábamos bla, 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 mientras que el tipo estaba explicando. Y en un momento dice mi apellido y dice, capitán, ¿qué pasa si yo estaba hablando de la perspectiva caballera y estaba dando ejemplos de un fotógrafo subido arriba de un árbol, ¿no? Entonces yo estaba bla, 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 y dice, capitán, ¿qué pasa si yo me subo a un árbol? Lo poda, le digo, y sigo hablando. Y él me dice, ¿qué? Ay, ay, digo yo, ay. Le mandé así, lo poda y seguí hablando como si lo que dijera, ¿viste cuando te dicen, ay, no me, no, qué sé yo, no sé, lo poda, le dije yo. Me dice, ¿cómo? Y se empezó a cagar de risa y me dice, ¿cómo me vas a decir lo poda? Ay, perdón, le decía yo, perdón, perdón. Y el tipo se cagaba de risa. Me dice, no puede ser que te salga eso de lo primero que decís es eso. Bueno, eso, le mandé lo poda. No, nosotros la verdad que épocas, yo no sé si eran mejores o eran peores que lo que es ahora, sí, pero que aprendíamos, no te quepa la menor duda. Y aprendías también la humildad de decir, bueno, no sé tal cosa Eso es verdad. Y no te, sí. y no, viste, de decir, de ser soberbio ante, no sé si era por lo que te transmitían o No, y porque tenías no más sé qué mierda respeto. teníamos. Aunque eras irrespetuoso de manera graciosa, tenías más respeto. Sí, tenías que ser más ingenioso inclusive para ser irrespetuoso. Mirá, Porque, nosotros teníamos una profesora que, esto te hablo cuando me cambié al técnico. Teníamos una profesora de geografía que no sabíamos qué tenía en la mano, nosotros calculábamos que no tenía mano, pero ella siempre se la tapaba, de alguna manera se la tapaba y siempre tenía una sola mano. Nunca le preguntamos qué le pasó, ni sabíamos. Y ella la veíamos que uno de mis amigos la ve a ella, viste, lidiando con tratando de bajar el mapa que en ese momento estaban enrollados arriba de todo y estaba tratando de desenrollarlo. Y le dice, profesora, quiere que le dé una mano y automáticamente todos hicimos. Y ella, viste, se dio vuelta, entendió, viste, que el tipo no lo había querido decir a propósito ni nada, que qué sé yo, pero todos nos dimos cuenta de la gravedad que había hecho, viste, de decir, profesora, ¿quiere que le dé una mano? Y al faltarle la mano todos hicimos,
como hoy, por eso te digo que hoy en día vos ves los videos de las clases y los pibes siendo irrespetuosos, pegándole a los maestros, No lo podés creer. yo no lo puedo Pero, creer. bueno, pero vos fijate también que había una estética para pararse frente al aula. Total. Y la profesora, vaya a saber por qué razón o motivo, faltándole quizás una mano o algo, pudo estar frente a un aula, pero tenía que esconderla. Sí, pero también me pongo a pensar en los chicos de hoy en día, olvídate, la hacen mierda la Por mina. eso te digo, antes los profesores, vos fíjate cómo se vestían, la elegancia que tenían, era muy raro que haya un profesor excedido de peso, la voz que tenían, porque aparte nosotros contábamos con profesores que eran universitarios, a Había, nosotros nos daban clase, el había profesores arquitecto nos daba excedidos de clase, peso, pero venían con traje. exactamente, Venían y con a traje. nosotros nos enseñaban profesores universitarios, teníamos abogados, teníamos médicos que nos enseñaban biología, teníamos, o sea, no teníamos profesores por lo general Nuestro que profesor de no sean, matemática era contador, era era actuario en contador. realidad, actuario. Exacto, sí. Y el nuestro que era, me acuerdo de Pellerano, como si fuera hoy en primer año, con esos ojitos celestes y anteojos, re viejo gatero, viejo para nosotras que teníamos 13 años. Pellerano era contador público. Entonces Eh, a vos los tipos te iban introduciendo y te iban preparando para que vos digas, bueno, voy a la facultad, ¿me entendés? O sea, sigo. nuestra profesora de geografía era no sé qué del Instituto Meteorológico Argentino. ¿Viste cuando decís, o sea, no eran pichis, No. no eran pichis, o sea, nuestro No como las profesor, de ahora que se paran al aula, ¿viste? Los talones rajados, entre todas no hace una dentadura completa y manga de hijas de puta. sí, nuestro Van profesor con de todos esos pelos tecnología era no sé revolcados. qué de IBM, era Sí, toda la gente que teníamos, era toda gente que jerárquica, no era tenía caído del títulos. catre de tu profesor, venían todos No, con polleras largas, con sí. camisa, con blusa, Y los taquitos. los taquitos bien arreglados, Sí, nada de maquillaje, viste, bien simples, es verdad. y bueno, eso sí me acuerdo, pero yo me pongo a ver los videos de hoy en día de los profesores cómo lidian con pibes y que los pibes le dan un tiro, los apuñalan, le pegan, ¿Te acordás de ese video donde le habían prendido fuego a la sí, profesora al pelo? el pelo. Dios, no, yo digo, por favor. No, no. Yo creo que ser profesor hoy en día es o Es, sea, es riesgoso, es riesgoso. sí, ser Pero ustedes profesora de cuando iban jardín de al colegio, infantes. que fue una época distinta a la mía, se paraban junto al desk, ¿cómo se llamaba? El pupitre, y de pie No, saludaban, Olvídate, porque eso total, creo que no existe más, ¿eh? no, nosotros no. totalmente. Nos parábamos y la profesora o el profesor se presentaba y nos sentábamos. Claro, No, buenas nosotros, tardes, o en inglés, good afternoon, ¿viste? Me acuerdo perfecto. no, nosotros hacíamos la fila o sea, en el patio, izábamos la bandera y entraba cada uno a su aula y bueno, eso, pero no. Y encima de eso, los actos, por ejemplo, caía un domingo el 25 de mayo, el 17 de agosto, 9 de julio, no se pasaban los actos, Ibas ¿eh? igual, Tenías que ir, Sí, tenías que ir tenías que igual, ir el domingo y encima te tomaban lista. es verdad, sí, Olvídate, y si es no verdad, ibas te ponían doble falta. es es verdad. verdad. Bueno, Y a cállate las que 15 te reincorporabas y a las 25 quedabas afuera. yo, Corta. yo hasta séptimo grado era una bruta, una bestia. En el colegio era una bruta. O sea, no sabía nada. No. Y nunca fui de esas abanderadas, ni la mejor de la clase, ni la traga, ni la olfa, ni nada. Y me acuerdo que la abanderada, se había, y en ese colegio, a ver, en ese momento, o eras súper traga o no. Y cuando no eras traga, que te digan que eras traga era como si te insultaran de arriba Un abajo. insulto. Era un insulto decirme que era Sí. traga. ¿Estudiosa qué? No, anda a cagar. Y me acuerdo que la banderada se enfermó y hacen sorteo. Y yo digo, vas a ver que tengo tanta mala suerte que salgo yo. Y salí abanderada. Y la vergüenza, lo rápido que fui caminando con la bandera, porque se me cagaban de risa todos. Porque es verdad, o sea. Cuando yo le digo a mi familia que sea abanderada, mi abuela se pone a llorar y le digo, pero abuela, fue por sorteo. No lloré, le decía yo. Fue por sorteo, no porque soy inteligente. Y yo le dije, si no querés ir, no vayas. Fue toda mi familia, olvídate.
y yo pasando la bandera, nunca la pasaron tan rápido la bandera. Viste que la Abuela, no es banderada iba toda, meritorio. la bandera, la banderada iba toda orgullosa, caminando así despacio, cruzando el lateral de un lado al otro. Yo fui lo más rápido que pude, era Speedy González, tenía las escoltas que Yo me estaban diciendo, creo que vení, primero o segundo escolta, no me acuerdo. Es pesadísima la bandera. pesaba un Para montón, la pero edad, yo sí, pesadísima, que aparte la tenías que agarrar solo de abajo. del costado tenías que agarrar una mano abajo y otra arriba, Exacto. porque se te iba a la mierda. No, y la forma Pero en que la tenías que sostener, que no era recta totalmente y que tenía que quedar encajada en ese poronguito que te ponían en era la un coso cinta. de metal, Y era un coso de metal. En y la la tenías, cintura, que claro, y venía la el tenías que huequito. sostener a esa altura, no la podías agarrar de cualquier lado, No, y porque la bandera se pesaba tenía que ver. y pesaba y casi me veía la mierda porque la bandera era más grande que yo. Pero la vergüenza que a mí me dio, yo iba caminando, pero casi corriendo, y las escoltas me decían, esperá, vení, esperá. Y yo, no, yo no quiero tener esto en la mano. Y escuchaba la risa de todos mis compañeros porque sabían que yo no era banderada, ¿entendés? Entonces estaba recibiendo bullying por llevar la bandera. ¿Cómo una mala estudiosa o una mala estudiante va a llevar la bandera? Pero A hubo mí una me época que gustaba. llevaban la bandera porque habían sido buenos compañeros y un montón de boludeces, Por perdón la eso yo expresión, No, no. estas boludeces no teníamos pero no nosotros. era, Vos no podías ser era el por más hijo mérito de de puta, estudio, pero era porque era buen no, vos compañero, porque nunca le había tirado una tiza en el Por ojo al eso yo le profesor. había tirado la plasticola Sí, tal cual. en la cabeza a mi compañero el día anterior. no, Vos estas mirá lo que se boludeces llegó en a nosotros valorar, no ¿no? existían. Algo que era normal, que debía ser así, se llegó a poner como un mérito, como un gran valor. No, en nuestra época no, en nuestra época vos podías ser el hijo de puta más grande, pero le tenías las mejores notas y a la mierda, o sea. Claro, pero yo Después nunca. empezaron con todo el temita ese de que bueno, de que tenías que mejorar, que eras todo un integral, o sea, que la persona tenía que aspirar a ser un ser más integral en cuanto a tener, o sea, a ser buen compañero, bueno, todas esas pelotudeces y a su vez, o sea, se consideraban todas esas cosas a los fines de que era un buen alumno. No, en nuestra época no, en nuestra época lo que contaban eran las notas. Ni te cuento en la mía. Claro, imagínate. En la mía yo sabía, o sea, Pero viste que también había un tema, nos igualábamos todos en la secundaria. Vos podías venir de la primaria más berreta del mundo y la más falopa, pero en la secundaria nos igualábamos todos. pues, Y teníamos compañeros que venían, yo por ejemplo en La Salle teníamos compañeros, en la Escuela Nacional de Comercio teníamos compañeros que podían estar de una villa, la nena o el nene que tenía una mamá que trabajaba en casa de familias, la hija de que era ingeniero, del que venía de una fábrica. Ahí nos igualábamos todos, porque sabíamos que a través de estudiar íbamos a poder estar en un mejor lugar. O sea, era una cosa que no había distinción ahí al menos en las escuelas nacionales o escuelas públicas, no sé cómo sería en la escuela privada. Y la escuela privada vos sabías perfectamente bien que era el depósito de los que no podían ir a la escuela pública por burros. Entonces Claro. iban y terminaban en la escuela privada. yo iba en Increíble Yo iba a escuela cómo privada cambió. hasta primer año, que después me pasó eso, que la mina no me aprobaba, que qué sé yo. En primer año yo me llevé 7 materias a marzo. 7. Que me Ah, acuerdo, sí, me acuerdo que le mentí a mi mamá, me fui de vacaciones, llegó la nota de que me había llevado las 7 materias y mi mamá se entera en enero. Me pone a estudiar con mi hermana las 7 materias. Rindo 4 bien y me faltaban 3. El de matemática, porque sabía que la de geografía no me iba a aprobar, el de matemática me dice, si no rendís bien geografía, yo te apruebo. Y tal cual, me aprobó. Pasé, y cuando pasé yo le dije a mi mamá, cambiame colegio, y me cambié al industrial. Pero era una sola previa, dos previas. Cuando yo iba era una sola previa, te podías llevar No, nada eran 2 más. previas. Mira Nosotros mi teníamos colegio en 2 Roma. previas. Ahí no vine, Nosotros público. teníamos 2 previas, pero ¿qué pasa? Yo no podía pasar. Por ejemplo, si yo me llevaba
geografía de primero, no podía pasar segundo año si no pasaba geografía de Claro, primero. tenías que aprobarla. ¿Entendés? Claro. Pero ¿qué pasa? Esta hija de puta me había dicho que nunca me iba a aprobar, entonces le tuve que decir a mi vieja que me cambie de colegio. Y me Y cambié sí, de lo colegio. mejor que pudiste haber hecho, porque si Claro. no tenías que esperar hasta que se... Porque yo me acuerdo que hay compañeras que me fui enterando con los años, ¿no? Que vos dabas por hecho que habían terminado la secundaria y resulta ser que por esas cuestiones que vos estás comentando, se quedaron ahí y eran mamás ya y no habían terminado la secundaria. O sea, increíble. O sea, increíble esa pelotudez, ¿no? De que tuvieron que esperar que se jubilara la persona o lo que fuere Sí, porque las tenían entre ceja y ceja, era una locura. pero por eso Eso te sí que era digo, una o sea, yo le locura. tuve que decir a mi vieja, mamá, no me aprobó. Y mirá que había hecho el examen y lo vio, mi examen lo vio otro profesor del secundario, porque ella estaba primero, segundo y tercero y había uno que estaba en cuarto y quinto. El de cuarto y quinto vio mi examen y me dijo que era para aprobar. Y la mina no me aprobó. Sí, porque eran así. No me aprobó, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Yo agarré y le dije a mi vieja, yo no voy a estar estudiando el otro año que viene llevándome la materia otra vez para que la mina no me esté aprobando. O sea, cambiame de colegio. El único colegio que encontró fue uno industrial. O sea, la bruta fue un colegio industrial. Ah, no, pero en colegio industrial. En nuestra época se llamaban, no sé si vos te acordás, Perito, también estaban era un perito los que eran mercantil. polivalentes. ¿Te acordás los polivalentes? Que eran Sí, los que tenían un montón de materias por año, no eran sí. industriales, pero eran polivalentes. Eran bravísimos también esos colegios. Que mirá o sea, Chicas, yo yo no fui era. una verdadera mártir porque me tuve que poner de novio con el profesor de matemáticas para que me aprobara el año. ¿Te Si no, das no podía cuenta? hacer el ingreso a la facultad. Al lado de lo que cuentan ustedes, por favor. O sea, Ernestina tuvo que sacrificarse de verdad. Me tuve que sacrificar. ¿Estaba bueno el profe, Ernestina? Sí, 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 era buen Bueno, mozo. entonces no era un sacrificio. Menos sacrificio, pero no. Una entrega como una esclava atada de pies y manos. Hija de puta. Mirá lo que a mí me había pasado, que después te das cuenta, decís, qué inocente que era una, ¿no? Pero había un profesor de biología, que ahí en primer año nos cagábamos de risa, porque nuestro aula estaba abajo de todo, era como un sótano. Entonces vos veías las patitas de la gente pasar, pero veías solamente eso, las patas, ¿no? Y el tipo nos estaba dando la prueba y se ve que salen unas compañeras a hablar y se escucha que dice una, no sabés cómo me macheteé en la prueba de Renato. No, sí, tengo el machete debajo de la silla. Y la agarra y dice, tráigame la silla. Debajo de la silla estaba el machete. Mientras que ella iba hablando y le iba poniendo ceros en toda la hoja. Y ella decía, sí, no sabés, y el pelotudo no se dio cuenta, y no sé cuánto, y que qué sé yo. Entonces dice, mándenla a llamar. Bueno, va una, sale, la va a buscar, y ella entra y dice, hola, profe, hola, le dice él. ¿Y aprobé? Sí, le dice él. Aprobaste, sí. Dice, aprobaste, y después que aprobaste, me di cuenta que tenías un machete debajo de la silla y acá tenés, y tiene que ser firmada por tu mamá y tu papá, tu tío, tu abuelo, tu primo, tu bisabuelo. Y la otra, no. Bueno, y el tipo, yo tenía una remera del ratón Mickey. Y me decía, a ver, dice, qué grande las orejas del ratón. Y yo me acuerdo que no le prestaba atención, pero después me di cuenta lo pedófilo que era el hijo de puta. Eran macabros, eran macabros. Es que sí. El único que teníamos gracioso, bueno, Schumann me pasó eso, que era, en nuestra época teníamos castellano, primer año, segundo y tercero, y después Peduto, que yo le decía pedo y eruto, ¿viste? Pero por supuesto muy por debajo. Era un tano divino, grandote, que venía nos enseñaba matemática financiera en quinto, y él venía y decía, Maldonado, hoy estuve pensando todo el día, no sé, yo, ¿viste? Me sentía como contispada, porque Total. digo, ¿qué habré hecho? No se preocupe. Es por el arocho, porque en esa época el arroyo Maldonado te inundabas todo, ¿viste? Y él venía de Cava. Y bueno, tenía estas cosas graciosas, pero había otros que realmente te daban temor, te digo. Era como para no hablar, no moverte, no decir nada. Qué sé yo. Nos torturaban así, gente, a Yo tenía nosotros. uno de esos
en matemática de primer año del Ragio y le encantaba mirar a un par de compañeras que eran más, viste, más altas, yo siempre peticita, y se vestía como de los años 70, viste, se ponía unos trajes pero que parecían como Enrique el Antiguo. También las camisas lo mismo, bastante llamativas, pero lo peor, peor de todo, eran los cinturones con la hebilla inmensa. Y un verso horrible y pajero encima el viejo, y era aburridísimo para dar clase, no había forma, mira, por lo menos, y me incluyo, éramos varios los que nos quedábamos dormidos, que además a algún hijo de puta se le ocurría poner matemática en las primeras horas, y era matemática industrial, viste, no era boludez, y era imposible estar en la primera fila, había compañeros que se dormían igual en la primera fila, pero yo cabeceaba porque digo, me quedo dormida, me descubro y cagué. Era horrible. Un viejo sorete. Creo que ese tipo hizo que nunca, hasta cursar el secundario en una nocturna, donde me tocó un profesor era el profesor de matemática y física. Y enseñaba, era cordobés, enseñaba de una manera que era didáctica, divertida, tanto para los más jóvenes que eran en una nocturna, viste que desde los 18 ya se puede, calculo que todavía es así, era didáctico para todos, por lo menos yo lo encontraba así, como que te atrapaba el tipo hablando, viste, no era un embole, una mierda, no aprendes nada. No, no, te llamaba la atención, viste. Nunca me gustó la matemática hasta ese tipo, y con ese tipo yo ya tenía como 20 años, fácil, así que todo el secundario fue la matemática un fracaso. Es que no todos sabían enseñar. La didáctica es muy difícil de dar, ¿no es cierto? Los profesores Por lo menos para podían que te saber, quede, pero no todos mariposa. sabían enseñar. Claro, A, pero Es por eso, verdad, por lo Juli. menos para que te quede. a mí me costó matemática de primer año. Nosotros teníamos una mujer que se llamaba Aston, que se vestía de pantalones, mocasines de goma, muy seria, Mocasines de camisa, goma. mocasines con suela de goma, Ah, y se Los ponía canadienses. colecua, y se ponía una camisa cerrada al cuello tipo de hombre y el pelo bien cortito, upa. teñido de un rubio que hoy Totalmente calculo que lésbica era la número mujer. Totalmente lesbi. Sí. sí, calculo que labios bien finitos y se los pintaba de rojo, Ah, y el pelo, por el color que calculo que es hoy, era un 7. Ese rubio, viste, que te deja ese color, sí, número Un 7. 7. es verdad. Sí, 7 de... y Un 7. un 7, sí, y me acuerdo que en ese momento estábamos con los números, esa ecuación que era, a ver si alguien se acuerda, X tal que X es un número así, De Sí. con los pescar conjuntos, X. no, estábamos con los diagramas de Venn. Ay, sí, yo empecé con eso también, con los Sí, diagramas y de me Venn. acuerdo que a mí me costó porque yo venía de una primaria de barrio que era muy mediocre. Conjuntos. Y claro, eran los conjuntos, entonces claro, pero se llamaban en realidad el tema son los diagramas de Venn. Sí. Y entonces un día me costaba a mí hacerlo, ¿viste? Qué sé yo. Entonces lo que me dijo fue terrible. Me dijo, lo que pasa que algunos como Maldonado, que le cuesta razonar, nos encontramos Hijo de frente a este puta. problema. Qué Y guacha. porque decía, claro, y estábamos haciendo los ejercicios suma y resta, viste, de números, de los más, menos y qué sé yo. Entonces, los suma y resta de números racionales y toda la historia. Entonces decía, -5 más 3, ¿cuánto es? Y yo le encajé 8. Y se dan cuenta, es así. Claro. Maldonado Es sigue 3. sin querer Hijo de razonar. puta. -2. Claro, -5, -3, -2. Y yo le encajaba 8, ¿viste? Y es así, ¿eh? A Maldonado le sigue costando razonar. De hecho, con Bueno, ella perdón, sí. el primer trimestre me saco un 5, el segundo me saco un 6 y yo necesitaba sacarme un 10. Y yo sabía perfectamente bien que con Aston no me lo iba a sacar al 10. Tuvimos la suerte de que nos vino una suplente el último trimestre, porque no sé qué le pasó a Aston, y empezó a probar a todo el mundo. Fue la única vez que sentí una caricia al alma. ¿A vos La también? mujer estaba embarazada. La mujer estaba embarazada y estaba muy Estaba sensible, hormonal. entonces nos puso el 10. Claro, y en No, segundo y año aparte cuando estás en ese lugar de suplente me parece que no, tampoco Y en da como segundo para año, empezar. el primer mes de segundo año que tuve una profesora llamada Romero, que ella venía toda muy canchera, era mujer de gimnasio,
gimnasio, porque se le notaba que ya en esa época ya iba a hacer gimnasia porque nos contaba, pollerita corta, se cruzaba de piernas, toda diosa. En el primer mes del primer trimestre de segundo año aprendí y me cayó la ficha de todo, absolutamente todo, lo que no me había quedado grabado en primer año. Es como que hice un clic en mi cabeza y a partir de ahí fui la mejor, no tenía ningún problema con matemáticas, Sí, pero porque en sabía primer año enseñar me mejor costó. también, te llegaba más. No sé si sabía enseñar mejor o yo ya me puse el chip distinto porque estaba muy pelotuda en primer año, ¿viste? Y a Puede partir de ser. ahí a partir de ahí es como que sinteticé todo en mi cabeza y ya matemáticas para mí no fue más un problema. De hecho, nosotros terminábamos en matemática financiera con los cosenos, senos, toda esa historia y que teníamos que Sí. interpolar, porque no como ahora que está la calculadora, y terminábamos con derivada y límites, o sea, matemática de avanzada. Ah, bien avanzado es eso. Sí, 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 y así terminábamos en quinto año y nunca después tuve más un problema, así que no sé, creo que fue ese primer año que me costó adaptarme, A ver, de chicas, venir acá de una... está Fernando que cuenta la otra parte, o sea, el profesor. A mí lo que me pasaba también era que yo venía del primario, que tenías 4 materias, Claro, ciencias sociales, matemática, lengua y historia, geografía e historia, nada más. Entonces, ¿qué no, pasa? teníamos ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y matemática. Ciencias sociales, Y ciencias variaban igual por naturales, año a veces los nombres, matemática pero y sí. lengua. Entonces, ¿qué Estamos pasa? hablando de las principales, porque calculo que ustedes tenían, no sé, plástica, tecnología, No, yo eso bueno, tenía. eso sí, pero a ver, No, yo nunca tecnología te lo único llevaste que llegué a plástica. tener fue la perfoverificación de Hola, IBM, cuando hola. empezaban las primeras tarjetas perforadas, imagínate. Por eso, pero nosotros teníamos 4 materias y de repente vas a la secundaria y tenés 12, era un cambio. Es un cambio Sí, grande, claro. totalmente. Sobre todo Pero ahora en cuando sos una primaria, ya los bestia. últimos años, creo por los chicos, más chicos míos, no los nietos, que les van poniendo distintas materias como para adaptarse mejor en el secundario, no era el cambio tan Igual abrupto. para yo en primaria, ya en quinto, sexto, no es que diera bola, pero que nos enseñaban en matemáticas ya todo lo que era una ecuación, ya nos lo enseñaban. Lo que pasa es que ya es como, sobre todo en séptimo grado, en quinto, sexto, bueno, sí, tenés que pasar de año todavía. Vos partís de la Pero base, Nanilla, que nosotros rendíamos examen de ingreso para entrar a la secundaria. Por Claro. eso. Bueno, para claro, Entonces los nos colegios de teníamos que Estado, claro. preparar. sí, yo creo que para el Ragio no, pero para otras secundarias sí se hacía, en la época que Bueno, Claro, pensé. entonces, cuando me cambio de colegio, o sea, cuando salgo de esta mina de la profesora de geografía, ya te dejo, Fere, tengo en un momento educación cívica y yo me acuerdo que yo agarro y digo, educación cívica, ¿qué es esto? No tengo ganas. Entonces, ¿qué pasaba? Los miércoles yo me encontraba con mis compañeros que salían antes de otro colegio. Entonces, no sé, medio año nunca fui a la clase de educación cívica. No no sabía quién era la mina, no sabía quién era la profesora. Cuando voy a una clase de pedo, viste que agarrás y decís, bueno, este miércoles voy, cuando llego me dicen que hay examen. Yo digo, no, la puta madre, justo hoy. Em, agarro y digo, ¿qué van a tomar? Esto. Y lo leo rápido, ¿sí? Lo leo rápido. Y me acuerdo que eran todas preguntas de multiple choice. Y cuando llega el momento del examen, yo ya les había dicho a mis compañeros que me iba a ir como el orto, que no iba, que no sabía nada. Obviamente trataban de soplarme todo, viste, es imposible. Hice el multiple choice de la manera que lo hice. La clase que viene, voy a la clase y ella dice, que son todos 8, 7, 9, bla, bla, y un solo 10. Y era el mío, me saqué un 10 y nunca había ido a la clase. Por eso te digo, yo era vaga. Milagro. No, yo era vaga, yo era vaga. Claro, La eso no mina tiene nada dijo, que y el ver. único 10 de esta alumna que no conozco. Sí. Yo le dije, ay, ¿en serio voy a empezar a venir a tu clase? Le dije, porque, pero era vaga, yo era vaga, yo era vaga. A ver, Hola, Fernando. si en un mes me estudié Hola, 7 hola. materias, ¿Qué tal? Para, antes que hable Fernando, quería decir, el profesor este con el que aprendí bien matemáticas, me acuerdo que un día, no sé si fue el primer examen con él o el segundo, no importa, no viene al caso, el tipo agarra y me está corrigiendo, ahí ya, yo ya había terminado, ¿ya terminaste? Sí, 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 yo impresionada porque odiaba la matemática como la mierda, pero era como que me estaba llegando.
y, y me había equivocado en un signo, lo cual hace que te cambien todo lo demás, pero ya al final, ¿no? De una ecuación, Sí. y me dice, te arruinaste la vida, así me dice, y me tacha una cosa, y en vez de ponerme 10 me pone 9, y era como, qué hijo de puta, no me arruiné la vida tampoco, era un 9, boludo, no me digas así, no le Pero en dije esa eso, época pero eran así, te iban... igual era un capo, me hacía reír un montón. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso que dijiste del multiple choice es una cosa muy americana, muy de los escandinavos que metieron ese método, Nielsen y todos estos Sorry, metieron ese método en baby. Estados Unidos. Y tiene una ventaja muy buena y es que te permite Te hace razonar. razonar. Es Eso decir, era lo que me pasó. vos podés elegir hasta por sentido común la respuesta Es que a correcta. mí, mira, cuando me Eh, estaban dando el examen, yo me daba cuenta de esto. Yo miraba lo que estaba poniendo mi compañera, viste que tratás de copiarte. Y yo decía, sí, no, no me gusta. Miraba a la otra, no. Entonces agarraba y dije, no voy a mirar a nadie, voy a hacerlo así como, porque lo bueno que tiene el multiple choice es eso. Te hace razonar de una manera que vos, cuando haces la pregunta, todo que qué sé yo, a ver, si no es A, es B o C, punto. sí, porque ya te ha metido en contexto. ¿Eh? Exacto, Cada uno de los renglones esos te ha metido en contexto, entonces vos elegís hasta por sentido común. Eso está basado en una cosa de unos americanos que se llaman Torrance y Myers, sí. que hablan de preguntas que hacen pensar. Y eso estaba muy bien porque eliminaba bastante del sistema de la memoria, que te tenías que aprender las cosas de memoria, que en la mayoría de países se enseñaba así. Yo en multiple Después, choice soy muy buena. sí, después hay otra cosa que dijeron que era interesante, que me parece que fue Mechi, que dijo que los que fracasaban iban a parar a la Sí, privada. Eso aquí en España era terrible porque vos, por ejemplo, si vos te estabas trabajando en un centro privado, te encontrabas una profesora en el aula del costado y le decías, che, loco, ¿cuánto le vas a enseñar las 5 para este guacho que ya tiene 11 años? Y dices, ¿cómo? Las 5 me se enseñan en tercero, por ejemplo, pero el tipo no se conocía ni los programas, o la tipa. Y entonces ahí descubrías que el nepotismo, o sea, que estaba allí porque era el pariente o el amante o el no sé qué de la directora o del director, no sé cuánto. Y entonces incluso se pagaba mejor en aquella época, pero era más dura sí, se pagaba mejor la privada, pero era más dura la pública, pero en la pública había una normativa, es decir, la normativa te la daba el Instituto el Ministerio de Educación, por lo menos, ¿no? Y yo por eso enseñé siempre en la pública. Y después la otra cosa que se me ocurrió, sí, que acá, por ejemplo, en Europa, a partir de los años 90, 80, 90, empezaron a utilizar un sistema que vos tenías que, para aprobar un ciclo, tenías que aprobar en cinco convocatorias, tenías que aprobar 4 sí. cursos. Y entonces los muchachos podían elegir la que postergaban para el último año. Y eso fue milagroso, porque no podían asimilar la cantidad de información que les daban en 4 cursos y entonces necesitaban uno más. Y entonces eso se hizo repartido. Acá en España se llamaba la LOCSE, de la Ley Orgánica Educativa. ¿Qué más se me ocurrió decir? Sí, que cuando empezaron a funcionar con la LOCSE, los cursos de formación nos lo hacían con toda la información previa, es decir, cuando vos te estudiabas todos los sistemas educativos desde Rousseau para adelante, cuando terminaban con la educación verbalística y todo, no te tenías que inventar un sistema para enseñar, sino que vos lo que hacías era recurrir por ejemplo, yo saqué muchísimas cosas de Torrance y Myers, de la escuela educativa, de la escuela creativa, perdón. Yo saqué muchas cosas de ahí y que eran proyecciones de los escandinavos, que tenían un sistema buenísimo ya desde el principio del siglo pasado, y entonces empezaron a utilizar en Estados Unidos a partir de 1940, 50, así, y eso me fue fenómeno. Pero bueno, yo cuando era estudiante era un traga insoportable, repelente, y todo era anecdotario, digamos, de los problemas que podían sacar, como me gustaba tanto leer, yo no los pasé. O sea, yo los problemas o los desafíos más bien, los tuve cuando tuve que hacer de profesor en centros reglados, en centros que eran oficiales, ¿no? Y los elegí por eso, porque la privada era un desastre. Ahora hay muchas universidades privadas. Aquí en Cataluña hay 2 o 3. Y cambió mucho eso, ¿no? Cambió todo el sistema. Pero en aquella época, en los años 80, o te ibas a la privada y a ganar más guita,
o te ibas a la pública para enseñar tranquilo, porque después cuando los muchachos se iban a estudiar en Europa, por ejemplo, por lo menos vos sabías los programas que iban a tener en Polonia, bueno, donde fuera, yo que sé, en Inglaterra, en Alemania, sobre todo, porque en Alemania hay muchísima educación pública y es muy barato estudiar en Alemania, a pesar de que la gente dice lo contrario. Pero entonces ya estabas tranquilo porque vos sabías que eso encajaba con los programas de la comunidad y en cambio la privada no sabía nunca lo que te iba a pasar. Bueno, esas fueron las cosas que pensé cuando estaban hablando. Los tiempos van cambiando, Fer. Sí, totalmente. La pública Vos acá, antes, por ejemplo, ya a partir nuestro no, porque me acuerdo que en el año cuando sube Alfonsín al poco tiempo, se saca el CBC, creo que en el 84 ingresa al CBC y antes también tenías que rendir examen de ingreso, por ejemplo, para ingresar a la universidad pública y tenías que prepararte, o sea, los que iban a una universidad pública se tenían que preparar muchísimo y de ese acá grupo de también. gente que se preparaba tampoco entraban todos, o sea, Acá ahora entraban, no. pero había como unos baremos, o sea, la gente que quería entrar a medicina, ponele, tenía que Claro. sacar unas notas determinadas. Le decían la selectividad. Y entonces cuando vos salías de la selectividad, que mi hija la hizo, lógicamente, ellos ya te decían, verá, vos más vale que agarres para las ciencias o para las letras. Y eso era en la educación pública. O sea, había Claro. unos exámenes bastante largos. Había una selección a través del examen de ingreso y Sí, sí. bueno, pero bueno, después lo que pasa es que la educación empezaron a decir, bueno, mira, dejemos de trabajar para una élite porque los que se van recibiendo, algunos necesitan seguir trabajando y los ponemos acá y bueno, y eso fue también un poco lo que empezó a ser un negocio desde otro lugar, no ya de preparar profesionales, sino de ubicar profesionales que no tenían espacio en el área privada o no se desenvolvían y los encajaban ahí y ahí empezó toda la historieta, porque si no, no se justifica tanta estructura, que hoy por hoy la estructura termina comiendo la mayor parte del presupuesto, sostener la estructura, que pagarle a los profesores. Vos te diste cuenta que es una cosa impresionante cómo se dio vuelta a las cosas, porque antes Sí, un profesor universitario podía vivir de su trabajo y no con tantas horas cátedra y podía vivir muy bien y hoy por hoy no da abasto, o sea, si tiene que dedicarse solamente al área académica, pero sin embargo tenés aquí una sí. gran cantidad de dinero afectado a sostener la estructura, que es una locura. Acá un catedrático puede andar por los 4.000 euros, más o menos. O sea, en la pública. En la pública la potenció muchísimo Franco, porque Franco se encontró con un 85% de analfabetismo aquí en España. Y se la dio a la iglesia, o sea, cosa que yo creo que hizo muy bien, porque los profesores, yo tuve profesores en Uruguay que eran curas y que estaban enseñando, en los marianos, por ejemplo, funcionaban muy bien. Entonces se le dio a la privada cuando dependía de según qué partes de la iglesia, porque eso también hay que decirlo, que funcionaba muy bien. Y a partir de ahí, el tipo fue y se hacían campañas de alfabetización acá. La escolarización aquí en España ahora es bastante alta, ¿no? A mí me funcionó muy bien también la Montessori, era una italiana que rajó de Mussolini y empezó a expandir un sistema que básicamente era de libre elección, o sea, vos agarrabas una herramienta, ella en la escuela, ella digamos se tenía que hacer con herramientas físicas, yo que sé, poner un armario como un escaparate, digamos, y el alumno elegía, yo qué sé, una tortuga, elegía una rana. Entonces, a partir de ahí ella les enseñaba muchas cosas, ¿no? Pero eso llevado, por ejemplo, a la música, era decir, a ver, decime vos qué canciones te enseñaron cuando eras chiquito, qué canciones te cantaba tu vieja. Entonces yo lo escribía en un tablet y empezaba por eso, para enseñarles las notas. En realidad es una proyección de la escuela Montessori llevada a la música para niños de 6 años, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero acá lo que no pasó fue eso, que se tuvieran que ir a la privada los profesores, porque siempre eran funcionarios de carrera. Éramos funcionarios de carrera, o sea, dependíamos de la Diputación y todo eso, ¿no? Y siempre siguió siendo mucho más eficaz. Lo que sí que pasaba cuando yo llegué en el 75 es que había muchos profesores de conservatorios que abrían una escuela, una academia. Eso sí que pasó. Algunos catedráticos tenían, pero no eran todos, eran, yo qué sé, un 12%, ponerle una cosa así.
Pero bueno, son realidades distintas, ¿no? Porque el mecanismo del Estado, cuando Franco, el Estado era muy fuerte, era fortísimo, o sea, tenía un montón de empresas, bueno, la misma Telefónica, que después fue Movistar, era una empresa que se creó durante el franquismo y que después salió a bolsa cuando vio que funcionaba. Entonces, un poco con los centros estos también pasaba lo mismo. Era un proceso como al revés, ¿no? De lo que explicas. Claro. Y aparte, bueno, también tiene que ver también con a quién había que educar. Cuando se hablaba, por lo menos acá en Argentina, cuando se hablaba de educar al soberano, era el hijo del europeo. Y después, bueno, hubo que educar, yo lo digo de esta manera que puede resultar muy, muy, muy despectivo, pero me acuerdo que yo tenía una directora, amiga, había sido directora de mis hijos y que yo hasta el último momento fui a tomar el té con ella porque fue tan benevolente que merecía ir a tomar el té una vez por año. Y ella decía, ¿sabe lo que pasa, Mercedes? Usted tiene que entender que cuando se hablaba de educar al soberano era educar al hijo del europeo y ahora hay que educar collas. Entonces la educación fue bajando totalmente de nivel y en parte tenía mucha razón porque se notó mucho en los últimos años acá la decadencia educativa. Yo no sé ahora cómo será el tema de los colegios privados, tendrán una buena preparación acá en Argentina o no, pero la verdad que es bastante desastroso con los pibes, ¿eh? La escuela Acá pública, lo siempre, veníamos hablando siempre le temprano, hemos no sé si enseñado, escuchaste. ay, perdón, No que sé te si corté, escuchaste, lo perdón. veníamos hablando temprano con Nina y acá las chicas, o sea, es como que a lo que se ve ahora en las escuelas públicas acá es, al menos en el conurbano, porque de repente quizás en las provincias todavía se mantiene cierto respeto porque viste que todas las cagadas pasan acá en el conurbano, pero es terrible lo que se ve. Acá no hay problemas de disciplina. Yo nunca he tenido problemas de disciplina en la clase. Y le enseñábamos a todo el mundo, porque cuando descentralizaron el conservatorio, que lo hicieron en 7 u 8 centros diferentes del Grande, yo qué sé, yo he tenido alumnos gitanos, yo debo haber tenido, de los 200 y pico de alumnos que tuve en tantos años, debo haber tenido como 10 alumnos que eran gitanos, que estamos hablando de la música y de educación especial. Que los tipos tenían un sentido del ritmo que era estratosférico, o sea, era una cosa increíble. Nunca, no sé cómo será es decir, yo enseñaba en educación especial, la música acá en España es educación especial, y enseñábamos a todo el que viniera, o sea, no teníamos muchos reparos en todo eso, ¿no? Pero la gente también, es que es diferente porque la gente que venía, por ejemplo, a las ciudades industriales, venía de las zonas deprimidas de España, ponerle que venían de Extremadura o de la parte sur de Andalucía, venían a las capitales estas que están rodeadas de ciudades industriales donde los viejos trabajaban. Entonces los viejos que tenían mucho interés en que aprendieran los muchachos. Y nunca me pasó así de que un alumno me desafiara o una cosa de ese tipo. Supongo como yo de natural soy bastante antipático, me imagino que no se animaban mucho tampoco, pero tampoco escuché en el centro, tampoco escuché que pasaran esas cosas. No sé, supongo que habría que preguntarle a un profesor de secundaria qué opina. Y te No, diría una cosa seguramente totalmente... hay otro grado de civilidad, pero acá se Y sí, tornó muy porque marcada la cosa. veníamos de una educación extremadamente autoritaria, o sea, la educación del franquismo era muy autoritaria. Entonces no es que la gente no tuviera miedo, pero los padres ya estaban acostumbrados que cuando fueron al colegio los trataban con bastante dureza. La educación, la escuela, digamos, católica, por decirlo de una manera, era bastante fuerte en eso. La gente les tenía miedo a los curas O sea, era cuando muy iban. exigente. No, autoritario, diría yo. Directamente Bueno, era autoritario. Pero estaba bueno, pero bien, o viste. sea, yo considero que está bien. Y claro, porque vos lo que estás haciendo precisamente es formando a una persona. Y si vos la querés formar para la vida, es obvio que Sí, tiene que sí. tener cierta rigidez o cierta postura. Fíjate un detalle. Franco hizo construir en casi todas las ciudades españolas vivienda de protección oficial que lo ocupaban precisamente los grupos que venían de Andalucía y que eran gitanos de origen. Y entonces empezaron a pasaron de vivir en chabolas, esta gente en chabola es una construcción de lata y con lo que pueden encontrar por ahí y de madera y tal, a pasar en viviendas bueno, bien hechas, ¿no? De viviendas así. Al principio,
esta gente que venían de allá, que no sabían vivir de otra forma, hacían los fuegos que el fuego para ellos es sagrado, ¿viste? Lo hacían en los patios que dividían los bloques de vivienda y muchas veces, yo qué sé, la bañera, por ejemplo, la usaban para cosas inverosímiles, como era lavar la ropa y cosas así. Al cabo y mi mujer nació, bueno, no nació, sino que se crió en un barrio que había a unos 500 metros una vivienda de esas. Y el padre, o sea, mi suegro, explicaba esas cosas, pero a los 10, 15 años empezaron a vivir como todo el mundo. Y eso lo hizo él, o sea, Franco hizo vivienda de protección oficial. Yo, las dos primeras casas que pude comprar eran de protección oficial. Y eran unos edificios que estaban muy bien hechos, estaban muy bien estructurados, ¿no? La tercera ya la hice hacer yo, pero al principio había oferta en ese sentido. Y la gente que venía de las zonas deprimidas de España iban a parar allí, donde había colegios donde estudiaban los niños gitanos. Te pongo los gitanos porque vienen a ser el equivalente a los grupos Bueno, de marginados de... hecho, no sé si vos coincidís en eso. Yo he hablado con mucha gente de España, hemos conversado ya pasando y tocando lo que es lo político que vos decís, y dicen que España todavía sigue caminando. Lo poco que queda de España, por así decirlo, se sigue sosteniendo sobre los rulemanes de Francisco Franco. O sea Sí, que sí. que lo poco bueno o mucho que se puede sostener en España es gracias a lo que él dejó, Sí, como estructura en la sociedad española. No sé si vos coincidís con eso. sí, sí. Fíjate, por ejemplo, la compañía esta, Renfe, una compañía que viene a ser el equivalente a tren de alta velocidad francés. Eso era una empresa nacional. Él creó un instituto vertical, o sea, una especie de sindicato vertical que se llamaba INI, que lo que básicamente hacía era el transporte por tren. Empezaron a tirar vías de tren, pero a lo bestia, y después se semi-privatizó en el sentido de que vos, si vos querés, vos podés ir y comprar acciones, acciones en el AVE, digamos. Pero eso originariamente era una empresa nacional. La Telefónica era una empresa nacional. El MOPU era una empresa nacional, era una estructura fortísima porque el Estado era muy fuerte, digamos, en aquella época, que cuando salen a bolsa, y lo mismo pasaba con la seguridad social. Ahora vos podés, yo tengo un seguro, aparte del seguro mío, de la seguridad social de toda la vida, tengo un seguro por si tengo una urgencia, pero si yo me tengo que operar o lo que sea, yo me opero en la pública. O sea, me pueden venir a buscar en una ambulancia de la privada, pero me llevan a un centro público si tengo una urgencia, ponerle. Entonces, se ha ido diversificando, pero la estructura básica de la sociedad sigue siendo lo que se fabricó, digamos, entre los años 40, 50, y después se catapultó de una manera increíble a partir de los años 60, cuando Franco hizo el pacto con Eisenhower. Y todo es así, los oleoductos, la irrigación de Extremadura, por ejemplo, que era prácticamente desértica, lo que fueron las privatizaciones. Él hizo mucha expropiación para crear una red fluvial española. Y lo hizo él, los pantanos, por ejemplo, los depósitos inmensos esos de agua potable que hay, que se acumulan con la lluvia y después se convierte en energía hidroeléctrica. Todo eso empezó a funcionar con Franco y después se fue proyectando, porque después las hidroeléctricas, por ejemplo, les cambian energía, una energía por la otra a Francia, y la energía nuclear la traemos desde Francia a partir de las 12 del mediodía. O sea, el tipo hizo muchísimas cosas y Sí, te fue muy... digo, yo hablo con gente y te dicen eso, que todavía, si España sigue funcionando es porque sigue funcionando por los rulemanes que dejó Francisco Franco, te lo dicen directamente. Y bueno, Sí, y otros sí. que dicen que no, que vienen con... Pero yo creo que sí, y Hay de pero ¿qué tuvo todo. que hacer? ¿Pero qué tuvo que hacer Franco para eso? ¿Qué hizo con la monarquía? La puso él. Él fue el que eligió al rey. Claro, pero mientras él estuvo, ¿qué hizo con la monarquía? Cuando él estuvo, la puso en los principios generales del movimiento. O sea, España es una monarquía y yo soy el regente. Eso está escrito, es una ley, que España era una monarquía. Pero lo que pasa es que en aquel momento, digamos, el jefe del Estado era él. Pero él después, Exactamente. él eligió primero
a un Habsburgo, el Habsburgo le dijo que nanay, pero después eligió a Juan Carlos. Juan Carlos se vino acá, que era un niño prácticamente, se educó en el franquismo, Juan Carlos de Borbón, el padre de Felipe VI. Pero la monarquía Aunque el padre era mucho más liberal que él. Bueno, no te vayas a creer, porque cuando quisieron legalizar los partidos políticos, a Suárez le costó un montón convencerlo de que legalizaran todos los partidos políticos, porque la consigna era lo que se llama la reconciliación de España. O sea que la gente que, ponele, me lo invento, la gente que estaba representada por el Partido Socialista, que es una cantidad enorme de votos, el Partido Socialista, el que lo legalizó fue el rey, pero le costó lo suyo. O sea, que los pactos de la Moncloa, que es el documento que está explicado todo eso, es un documento de negociación entre todos los grupos sociales españoles. La campaña que él hizo, en lo que se refiere a estructuras, después se continuó en el sistema económico. O sea, vos acá, por ejemplo, yo cuando quiero votar, cuando voto, yo no voto en las nacionales nunca, porque a mí toda la mierda esa me parece horrorosa, pero si yo voto en las comarcales, por ejemplo, yo voto estructuras que van a ser los ayuntamientos que entren, ponerle que van a ser centros cívicos, que van a ser una escuelita. Los que acumulan más son los que yo voto. Me importa un huevo si son de izquierda o de derecha. Yo los voto por las estructuras que hacen, que son la continuación del sistema franquista, digamos. Que sería Ahora, como elecciones municipales, ¿no es cierto? Acá en Buenos Aires, en Argentina. Comarcales serían. Pero sería parecido a lo municipal de acá. En las comarcas hay varios municipios. Ah, ok. Ahí, en la comarca que vivo yo, pues debe haber como 8 o 9 municipios. Ah, bien, bien. Y entonces yo voto en esas, y voto en las europeas también, porque en las europeas cuando ellos escriben, ya sé que no van a cumplir todo, eso ya lo sé, porque a los políticos los conoce todo el mundo, pero cuando empiezan a hablar de sacar, hacer restricciones en el gasto, por ejemplo, en salud y todo eso, yo a esos tipos no los voto ni en pedo, porque la población va subiendo y la gente necesita hospitales. O sea, no hay otra. Es una cosa, la gente que viene, la mano de obra básica que viene de Extremadura, de Andalucía, de las zonas deprimidas, digamos, antes venían muchos de Murcia, esa gente viene con una mano atrás y otra adelante. Entonces la población creció un montón de millones, porque éramos 36, ahora somos 50, en 50 años, esa población cuando vienen acá viene con una mano atrás y otra adelante, ¿viste? Entonces yo voto esas cosas, voto proyectos de estructura. Pero bueno, ese es otro tema. Extremadura es una parte más pobre, digamos. Ahora no tanto, porque él hizo un plan de regadío. Él lo que hizo fue lo que Mendizábal, el ministro de Carlos III, llamaba una amortización. Es decir, era una especie de reforma agraria, por decirlo de una manera. Eso se dice rápido, pero hay mucha gente que te va a saltar al cuello. No, te lo pregunto porque me llama la atención que no hayan venido muchos extremeños a la Argentina en los momentos de inmigración. Eran más bien del norte, de Galicia y algunos vascos también. Pero... Venían a Barcelona a construir el tren. Claro. El tren que pasa por la calle Aragón, por la baja de la calle Aragón, lo hicieron los murcianos, por ejemplo. Mira. Pero en Extremadura lo que pasó fue que él empezó a hacer embalses y empezó a regar, porque yo cuando llegué en el 75 era un desierto. Era árido, Era árido, pero pasaba por Trujillo, yo pasaba por Trujillo, por ejemplo, y era todo marrón, ¿viste? Y ahora es un vergel aquello. Mira. Entonces eso le dio trabajo a muchísima gente en la cosa agraria y cambió totalmente. No, yo te decía que me llamó la atención que Argentina no hayan llegado tantos extremeños, acorde a que era una región muy pobre, ¿no es cierto? Sí, pero fue por eso que cambió. Claro. Fue durante el franquismo que cambió eso. Y cuando yo llegué, se empezaba a implementar todo eso del sistema de riego y no hizo ni la mitad de lo que él quería, ¿eh? Ah, mira. Porque él lo que quería era utilizar los terrenos en donde más llueve, que es en Galicia, por ejemplo, en Galicia, Asturias, y hacer una red de irrigación de España, pero se encontró con el problema de que, por un lado, él era gallego, que sabía perfectamente la resistencia que le iban a poner los gallegos con las expropiaciones y todo eso. Era del Ferrol. Era del Ferrol, sí. Y entonces eso, por ejemplo, no se hizo, no se pudo hacer. No se pudo hacer por razones políticas, porque se lo hubieran tirado al cogote los caciques de Galicia, que son propiedades pequeñas, están muy divididas. Galicia está muy parcelada. Galicia tiene un sistema que cuando
cuando muere el padre se divide entre los hijos la propiedad, cosa que es al revés, aquí en Cataluña es al revés. Aquí en Cataluña el hijo mayor es el que hereda la tierra, el otro lo hacían cura, el otro lo hacían militar, la niña la hacían monja, yo qué sé, ¿viste? Pero la propiedad de la tierra no se dividía. Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿Era es cura un o sistema militar, verdad? diferente. Sí, sí, o algunos, los que tenían mucha suerte, podían estudiar en la universidad, Claro. pero eran los menos casos. En la familia de mi mujer, por ejemplo, el abuelo de ella era el segundo, pero como el primero no quería mantener la propiedad de la tierra, la mantuvo él. Y entonces, además le dieron estudios de ingeniería y el tipo hizo ahí un trabajo impresionante, ¿no? Son sistemas muy arcaicos, son sistemas que vienen de la Edad Media prácticamente, la división del territorio. Y en Extremadura, y en Andalucía eran cortijos, o sea, las propiedades enormes donde criaban básicamente ganado y caballos y toros, muchos toros. Eso también cambió, porque después, cuando empezó la transición, España tuvo dos momentos importantes de revolución industrial, en donde quedaron relegados, no porque no tuvieran industria, sino porque se les comió totalmente el territorio del País Vasco y Cataluña en el tema de producción industrial. Ajá. Eso pasó en los años 30, por ejemplo. Y entonces esos territorios se utilizaron básicamente para la ganadería, en el caso de Andalucía, y después para el turismo. El turismo es una industria importantísima en Andalucía. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con Franco. No, pero Franco fue muy Eso es para- denostado por la izquierda, no sé si fue tan bueno o tan malo como dicen, depende del bando que lo diga, pero ha hecho mucho por España. Mi suegra era Depende. española, así que no era de Franco Él tampoco, tenía ¿no? un consejero que era Pero había que republicano. reconocer que el tipo hizo mucho por España. Sí, sí. Sobre todo a partir de los años 60. Claro. Porque España antes estaba bloqueada. Cuando terminó la guerra, como había pasado toda la Segunda Guerra Mundial y toda esa historia, Sí. estaba comercialmente bloqueada España. Ah, claro, mira. Y claro, la gente pasaba más hambre con maestro de escuela. A partir de los 60 fue que vino Eisenhower y se abrió al mercado internacional. Claro, claro. Y ahí empezó a Estados cambiar Unidos, todo. ¿cierto? Sí, cuando vino Ike. Ike, el peladito. Pero la gente no te creas que, por ejemplo, Franco tenía un consejero que era republicano. O sea, ¿Era era un quién? tipo, era un economista, era republicano, era un economista brillantísimo. Que se republicano, llamaba- de la contra. Sí, sí, sí. Él aceptaba la opinión de los tecnócratas. O sea, no, fue más bien al revés, que por ejemplo la gente que pudo estudiar en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando terminó la guerra civil, cuando volvían esos tipos que tenían una preparación de la Gran 7, él aceptaba los consejos de los tecnócratas. Era él que aceptaba los consejos y no le importaba muy poco que fueran republicanos o lo contrario. ¿Viste? Era un tipo muy astuto, muy inteligente. Eso no se lo Donde niega a lo nadie. pasó muy mal. No sé si Eso alguien no se tiene- lo niega ni la izquierda. Acá niega que Franco era un tipo muy inteligente. Nos matan. No, porque los mismos tipos, vos fíjate una cosa, vos vas ahora a la universidad Sí. y te vas a encontrar profesores de 35, 40 años que se Sí. educaron ya en democracia. Claro. Pero esos tipos estudiaron con funcionarios del Estado que eran los profesores franquistas, del Franquista, franquismo. claro. ¿Entendés? O sea, entonces el pase de una generación a la otra hace que la gente tampoco, o sea, yo qué sé, vos te puedes encontrar un vasco ultra que lo denoste, ¿no? Sí. Pero no te va a pasar mucho eso, o sea, te va a pasar en una cierta medida. Los profesores aceptaron la educación que se hizo en aquella época, porque yo tengo un amigo, por ejemplo, bueno, se murió hace poco, que era uno de los ingenieros más importantes de IBM, pues, trabajó mucho tiempo en Londres y era Sí. un catalán, que se fue a estudiar a los Escolapios. O sea, y aquí en Cataluña los catalanes son republicanos por defecto. Sí. O sea, que son antifranquistas por defecto. Sí, sí, tal cual. Y se fueron a estudiar a los centros estos religiosos que tuvieron una importancia enorme durante el franquismo, los escolapios. Eso te iba a decir, estaba muy metida en la religión católica con Franco, muy. Sí, la educación, bueno, ya no te digo nada en los gobiernos anteriores, ¿no? Excepto en los gobiernos republicanos, Claro. que hicieron bastante desastre en esas cosas, ¿no? ¿Y este Sánchez, qué sería? ¿Como un republicano llevándolo a la época? No, socialista. Es un socialdemócrata, lo que se llama un socialdemócrata. A partir de Felipe González, en el primer congreso, renunció al marxismo y se convirtieron al sistema de Willy Brandt.
la Pero los socialdemocracia. republicanos tenían muy metido, los comunistas se les había metido a De los todo, había republicanos. ahí, Un entrismo le hicieron. había anarquistas, Claro, comunistas, de sí. todo había. Urrutia era anarquista, La por ejemplo. Internacional se les había metido. Sí, sí, sí. Hicieron muchas cosas raras. Y los otros también, ¿eh? Y sí. Porque después cuando empezó la posguerra, por decirlo de una manera, había gente que decía este tipo es rojo y se quedaban con la tierra. Mm. Eso en Andalucía pasó mucho. Y el otro igual no era ni rojo, o sea, No, claro. hubo mucha denuncia ahí en Andalucía. La posguerra civil fue terrible el hambre que pasó a España. Sí, pero era por Había eso, porque leído, estaba bloqueada. creo que era Dominguín, el torero este famoso, que había contado que Sí. les daban, no sé, una cucharada de aceite por semana para la familia, una cosa Sí. terrible, el racionamiento Estaba que hubo. racionado, el alimento racionado. Sí, muy racionado. Sí, sí. De hecho, hay muchas recetas de posguerra que son muy económicas, que está bueno leerlas en internet para épocas de crisis, ¿no? Sí. Recetas de comida, En me refiero, realidad, los reyes anteriores, los dos, el 12 y el 13, el 12 y el 13, es Alfonso II y Alfonso XIII, ¿no? Sí. que Alfonso II era el hijo de Isabel II. En Mm. realidad, en esa época no hubo ningún tipo, a pesar de que en Inglaterra había habido la revolución industrial, el primer país que se sumó fue Francia, no fue España, a la revolución industrial. Ah, Francia. Y entonces la gente, cuando se termina la guerra, prácticamente no hay producción, hay muy poca producción. Claro. Él fue el que la empezó a instrumentar y al principio costó un montón porque él estuvo a punto de que lo acusaran de criminal de guerra, Franco. Ah, mira. No lo acusaron, sí, pero a punto, porque la guerra terminó en el 39 y el Tribunal de 39. Nuremberg se puso en el 45. Claro. Pero si hubiera nacido 5 años después, a él lo hubieran acusado igual que acusaron a los nazis. Zafaba, claro, claro. Pero es increíble cómo se levantó España después de la posguerra esa, que fue tan tremenda, la hambruna que hubo en el país, terrible. Sí, el principio de la industrialización él lo tenía clarísimo. Eso hay que reconocerlo, que bueno, que todo eso, la cuestión de las comunicaciones por los trenes, las fábricas de coches, compró las patentes de Seat es Fiat, de la misma Fiat, empresa, claro, Seat es Fiat. pero fabricada acá, o sea, Sí, empezaron la a Nacional de fabricar España, coches. sí. Sí, empezaron a fabricar coches en Renault Española y Fiat fueron las primeras. Después se diversificó mucho porque empezó a consumir a pasos agigantados, ¿no? Sí, sí. El otro día estaba leyendo no sé qué de los coches, bueno, no me acuerdo ahora. Pero, y bueno, y los camiones de Barreiro, no sé si se acuerdan que los ómnibus, bueno, aquí no hay ningún uruguayo, me parece, pero se tienen que acordar los uruguayos de que Cutsa lo que hacía Barreiro, que era amigo de él, era un gallego como él, lo que hacía Barreiro era traer motores Perkins, montarlos en los camiones y en los autobuses, y los autobuses que se vendían en Uruguay, que formaron esas dos compañías grandes, que eran Cutsa y Amdet, eran los camiones de Barreiro. Ah, mira. Los camiones que se usaban acá, por ejemplo, que usaba mi suegro, y Ebro, todas esas compañías, eran con motores hechos por Barreiro. Eso fue exponencial porque ellos no podían extender las redes de comunicación tan rápido y entonces empezaron a hacer carreteras. El MOPU, el Ministerio de Obras Públicas, es eso, o sea, que es la sustitución en principio, digamos, en el principio, estamos hablando de los años 40, ponerle, empezaron a extender redes de carreteras que después se convirtieron en autopistas. Y eso se hizo porque había una compañía nacional de construcción de camiones y se hizo con el auspicio del Estado. Qué bárbaro. Sí, sí, empezó a mover a lo loco. Y bueno, yo siempre he vivido bien acá. Hablé mucho, hablen ustedes. Porque cuando pongo a hablar de España me apasiono. Hablen ustedes. No, está bárbaro, sí. Parece que las chicas se durmieron. Sí, yo creo que las dormía todas. No, al contrario. Però es veu que porta que la cuca està molt plena i com que a mi no m'agrada, és un xarrup abans de... Me mandaron a buscar la sopa. Escúchame, la cachila para los uruguayos, que era el forte. Era uno. Todo lo que es viejo, de principios del siglo XX, le dicen una cachila. Una cachila, sí, me acuerdo. Una vez estuvimos buscando el origen de la palabra y me parece que era un pájaro argentino. Ah, mira. Sí, el origen de la etimología es un pájaro que da saltitos. Entonces vos a una cachila le das un manijazo adelante y empieza a dar saltitos, sola. Y entonces por eso le pusieron cachila. Cachila, sí. Sí, me acuerdo perfecto de esa palabra.
Bueno, voy a comer. Vaya, vaya.